bienvenidos. ¿Cómo están, gente linda? Eh, Bienvenidos a todos. Vamos a continuar estas nuestras charlas. Y el día de hoy nos he elegido un tema muy bonito que nos va a ayudar a entender qué es vida espiritual. Y este se llama Más allá de la religión. Vamos a hacer nuestros mantras de invocación y luego vamos a adentrarnos en el tema. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayani Tinamine Vansakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radhaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado Maestro Espiritual Nitya Lila Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. De la misma forma ofrezco mis respetuosas reverencias a toda la sucesión discipular al Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. De la misma forma ofrezco mis respetuosas reverencias a todos ustedes presentes reunidos aquí. Namaste, Hare Krishna. Muchas gracias por el tiempo que dedican a escuchar estos temas trascendentales, estos temas que nos llenan, que es un alimento para el alma, y que primeramente tiene que ser entendido con nuestra mente, con nuestra lógica. Tenemos que estar abiertos a todo este conocimiento, porque despertar a la vida espiritual es tener esa apertura para entender estos conceptos, ¿no? Para explorar, porque es muy importante que cuando nosotros estamos en esta búsqueda de la verdad, y eso es lo que hablábamos en la anterior charla, que como seres humanos tenemos que estar, no debemos claudicar y no debemos ser débiles y no debemos ser perezosos en cuanto se trate de buscar la verdad absoluta. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi esencia? Y de qué trata toda esta vida, de qué trata esta creación. Por ese motivo, hoy el tema se llama Más allá de la religión. Sé que todos, no todos, pero la gran mayoría actualmente, cuando se dice la palabra religión o cuando se dice la palabra Dios, salen corriendo y no quieren escuchar nada al respecto y no quieren saber nada porque sienten que van a ser dogmatizados o que tienen que pertenecer a una institución o quieren su libertad. Bueno, hay muchos conceptos ahí y muchas emociones además involucradas. Precisamente por eso es que vamos a aclarar un poquito de qué trata todo esto. Entonces, despertar a la vida espiritual no significa adoptar una religión específica. Si bien en el concepto más puro de la religión, que viene de la palabra relic, que quiere decir religar, que quiere decir conectar, es algo similar a lo que es la palabra yoga para este lado occidental. Entonces, en su esencia pura, la religión te ayuda a ti a conectarte con el Ser Supremo desde tu esencia espiritual. Entonces,
el enfoque del cual debemos partir para toda esta enseñanza y para entender qué es religión y qué es vida espiritual, vamos a entender que nosotros somos en esencia espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra espiritual y la palabra material o espíritu y materia? Habíamos dado en algunas cualidades, y es que el espíritu, las escrituras ancestrales de los Vedas nos dicen es Sat Chit Ananda. Sat, eternidad, Chit, conocimiento, y Ananda, que es la felicidad espiritual, la bienaventuranza espiritual. ¿Y qué es materia? Es materia, es todo aquello que está sujeto a decaer, a morir. Entonces, esa es la diferencia. Materia y espíritu. Ese es el verdadero conocimiento por el cual debemos empezar a este nuevo despertar o a este viaje de autoconocimiento. Entonces, como espíritu, como alma espiritual, hemos olvidado, ¿no? Lo que hablábamos en la anterior clase, tenemos la naturaleza del olvido. Entonces nos identificamos con el cuerpo y la mente, y para salir de esta identificación inmemorial de tantas vidas pasadas de este cuerpo y de la mente, debemos adoptar un método, debemos adoptar una herramienta que nos vuelva a conectar con nuestra esencia. Entonces, de eso se trata la vida espiritual, de que tú adoptas herramientas que te ayuden a ti, o métodos o procesos que te ayuden a ti a volver a conectarte con tu verdadera esencia. No con tu cuerpo, no con tu mente, sino con tu verdadera esencia. Entonces, esa tu esencia es espiritual. Entonces, a eso se le llama vida espiritual, porque estás adoptando el método y las prácticas que te permitan a ti llevar una vida espiritual, una vida en meditación. Entonces, la espiritualidad no es lo mismo que la religiosidad. Vamos a ver que la religiosidad actualmente, o de acuerdo a la historia, a nuestras sociedades, se ha visto que religiosidad está relacionada con una institución, ¿no? Una institución dirigida por el hombre, por nuestro hombre. Entonces, nuestra parte humana, pero y que hemos sentido un rechazo, ¿no? Como les decía, la esencia de la religión es la de enseñar, es otro método de conectarte con el Ser Supremo. Y entonces quiero compartirles un poco de mi propia experiencia con la religión en la cual yo he crecido, que es la religión católica. Entonces, hay muchos conceptos de la religión católica que me eran muy bonitos, me llenaban en una parte de entender a Jesús, ¿no? De creer en Dios. Para mí era me llenaba mucho, por ejemplo, asistir a mis cursos de primera comunión, ¿no? La catequesis, todo eso me llenaba mucho y me gustaba mucho, pero en lo personal no cubría, no satisfacía muchas dudas que tenía yo. ¿No? O sea, hay muchos conceptos que no se me aclaraban completamente con la religión católica, pero que la idea de amor al prójimo y de amor a Dios, y que siempre debemos hacer las cosas con mucho amor, y que no debemos desear el mal a nadie, y que tenemos que ayudar, para mí eran conceptos que eran muy coherentes
a lo que era, a lo que es mi concepto de vida. Pero cuando conocí esto de los Vedas, del yoga, me aclaró muchas cosas más, y sentía que eso iba a mayor profundidad, que mis dudas existenciales eran ya por fin respondidas, eran ya resueltas. Entonces, y aún más cuando conocí a mi maestro espiritual, quien encarnaba, quien corporificaba las prácticas de las que él hablaba. Entonces había una coherencia completa, ¿no? de lo que, de lo que predicaba. Entonces siempre agradezco a mi profesora de religión en el colegio, en la escuela, que ella dijo, ¿cuál es la definición de la santidad? Y entonces dijo que es la coherencia de ser lo que hablas, de practicar lo que predicas. Entonces, cuando yo conocí a mi maestro espiritual, eso se encarnaba, era una coherencia completa, y, y además que me gustaba mucho en la austeridad que se hace en las prácticas espirituales, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que había venido yo de una tradición católica de tanto lujo, ¿no? O incluso la parte oscura, ¿no? De cómo imponer algo, de cómo imponer una creencia, o de cómo haber hecho, por ejemplo, la Inquisición y todo esto. Entonces, al ver a mi maestro espiritual y la línea que él practicaba, mucho de sus prácticas eran en la austeridad, es decir, sin opulencia, sin riquezas, y además que él no pedía nada. No es que te pedía, dame un diezmo, o tú tienes que pagar esto, o no, absolutamente nada. Entonces, cuando ves a un ser tan humilde, además, humilde con las ropas más simples de algodón, claro, él era un monje renunciante, entonces nada más tenía 2, 3 ropas que hacían un cambio, ¿no? Y tú lo veías sentado en el suelo, comiendo, o sea, como la persona más humilde y más sencilla y más simple, sin necesidad de tener tanta opulencia, ni cosas de oro, ni platos de oro, o sea, para mí, como dicen, ¿no? O sea, una acción vale más que 1000 palabras. Entonces su accionar y su forma de vivir era lo que se enseña en las escrituras, ¿no? Entonces, eso fue para mí el clic para decir, quiero practicar yoga, quiero traer yoga a mi vida, quiero tener todo este conocimiento de los Vedas, y también un día quiero llegar a ser así como mi maestro, ¿no? O sea, vivir con esa coherencia de practicar lo que uno lee, ¿no? De lo que uno aprende. Entonces, los Vedas, esas escrituras ancestrales, nos dicen que nosotros somos sanatana. Sanatana es una palabra en sánscrito que se refiere a la eternidad, ¿no? Somos seres eternos. Entonces, hay una definición de igualmente un sabio en la India, que es Ramanujacharya, quien dice que sanatana, la eternidad, es aquello que no tiene principio ni fin. Entonces, como almas espirituales, nuestra esencia espiritual es sanatana, es eterna. Entonces, esta función, y tenemos una función constitucional, esa función se llama Sanatana Dharma, que es tu posición eterna. Cuando decimos y queremos determinarnos con esta frase de
yo soy amor, ¿no? Tu esencia es el amor. ¿A qué habría que profundizar, ¿no? Todos estos conceptos o estas frases o estos eslogans que están apareciendo mucho, ¿a qué se refiere con eso? ¿A que se está refiriendo a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, a tu esencia? Porque si es tu esencia, si es tu espíritu, entonces tienes que entender cómo es este amor, cómo es esta esencia de amor, qué prácticas, qué procesos debo seguir yo para ser amor, para ser, es ese mismo amor. ¿A qué se refieren? Es ese mismo amor material que encuentro, que tuve con, no sé, con mi enamorado, o con mi novio, con mi esposo. ¿Es ese mismo amor? ¿Ese amor soy yo? ¿O qué tipo de amor estamos hablando, no? Entonces, se debe hacer un trabajito más profundo para entender a qué nos referimos con la esencia del amor, o cuando te dicen tú eres amor. Entonces, ¿es ese mismo amor en mis tratos diarios, en mis relaciones diarias? ¿Es ese mismo amor que en algún momento me decepcionó, en algún momento de mi vida? ¿Es esa decepción o a qué se refieren, no? Sí, bien es cierto que las escrituras ancestrales dicen que nosotros tenemos esa esencia del amor, que viene con nosotros, que es parte de nuestra naturaleza intrínseca. Entonces, ese sanatana, la eternidad, que es una cualidad de nosotros, eh, viene sin nacimiento y sin muerte, porque está relacionado directamente con nuestra alma espiritual, con quienes somos nosotros en verdad. Y Dharma, o sea, Dharma es la función constitucional que tiene un específico objeto. Entonces vamos a entender esto. Sanatana Dharma es la función eterna que tienes tú como ser espiritual, como esencia espiritual. Una parte, y es decir, en sí la misma esencia, es el amor divino. Pero ese amor divino es el fruto de una cosita anterior a la que tú haces. Es el producto, es la esencia, pero también es un producto. Y a eso se le llama el servicio, la actitud de servicio. Entonces, la palabra religión es algo diferente a este concepto de Sanatana Dharma, que lleva consigo la idea de una fe. O sea, en la religión tenemos una fe y esa fe puede cambiar, puedes inclinarte a veces a un proceso que sea, no sé, esa tu fe te hace ser hindú, ¿no? Ser musulmán, yo soy católico, yo creo en esto, pero a veces esa tu fe puede cambiar, como en el caso mío, mi fe ha cambiado y ya no me identifico con una religión católica, por ejemplo, ¿no? Entonces mi fe cambia de acuerdo a estas circunstancias, pero la función intrínseca del alma, yo como ser espiritual, es diferente a mis creencias, porque mis creencias están basadas en mi mente, porque mis creencias están basadas en la historia que ha acumulado mi mente, que puede ser que en un momento lo crea, pero puede ser que en otro lo cambie, dependiendo de las circunstancias. En cambio, el Sanatana Dharma, este concepto sánscrito, muestra la función intrínseca que tiene el alma espiritual. Y vamos a poner un ejemplo. El agua tiene una función intrínseca, por ejemplo, que es ser líquida. Esa es su cualidad intrínseca, es líquida. O el fuego, ¿cuál es su cualidad intrínseca? Es el calor, es la luz, ¿no? Si quitamos esas cualidades que nosotros describimos, entonces no existiría la palabra fuego.
Entonces, su función eterna, o sea, su característica, su dharma, es decir, su función es que el agua es líquida y que el fuego es caliente y que el fuego te quema y que el agua te enfría. Esas son sus características intrínsecas. Entonces, de la misma forma, nosotros como seres espirituales tenemos nuestra función intrínseca. ¿Cuál es esa función intrínseca que tenemos nosotros? Es la función de servir, el servicio. Entonces, el servicio es la función del alma. Si nosotros nos damos cuenta, todo el mundo está sirviendo a algo, a alguien. Los padres sirven a los hijos, ¿no? O los hijos sirven a los padres, la esposa sirve al esposo, el esposo sirve a la esposa, ¿no? Servimos a nuestras mascotas, servimos a la sociedad. Incluso este concepto de los políticos es ofrecer quién sirve mejor al país, ¿no? Entonces, hasta hay elecciones para ver quién puede ser el mejor sirviente del pueblo. De eso se trata, ser un presidente del pueblo, que sirve a la comunidad, sirve a los demás. Entonces, esa función no cambia con tu tipo de fe, porque tú puedes ser hindú, musulmán, católico, pero no quita el que tú sirvas. Uno siempre está sirviendo constantemente, incluso te está sirviendo a ti mismo, a tus deseos, a tus sentidos. Entonces la idea aquí es identificar a qué estás sirviendo. ¿Estás sirviendo a tu perrito? ¿Estás sirviendo a tu mamá? ¿Estás sirviendo a tu esposo? ¿Estás sirviendo a la sociedad? ¿A quién? ¿A tus sentidos? ¿A tus 6 defectos de lujuria, codicia, ambición, envidia, celos? Estamos sirviendo. Servir quiere decir que estás dando un monte de energía a una actividad. Nadie puede vivir sin servir. O sirves a tu perrito o sirves a tu sentido del gusto, por ejemplo. Voy a comer, me dedico a comer. ¿Me entiende? Entonces, el Sanatana Dharma está relacionado, nos dice que es el Dharma eterno del alma espiritual. Y ese Dharma eterno del alma espiritual es servir. Entonces, solamente tenemos que identificar nosotros a qué estamos sirviendo, a quién estamos sirviendo y cuál es el beneficio de servir. Hay un beneficio que puede ser temporal o que puede ser eterno. Entonces, hay unas escrituras que se llama el Chaitanya Charitamrita, en donde un santo, Srila Sanatana Goswami, pregunta a Chaitanya Mahaprabhu, que es igualmente un avatar del siglo XV en la India, quien ha predicado el amor puro por Dios. Y entonces él le pregunta cuál es el Swarup, o es decir, la entidad verdadera del alma espiritual. ¿Cuál es? Y Chaitanya Mahaprabhu le responde y le dice, es el servir, es el servicio. Entonces, el servicio, el servir, es un compañero constante, es nuestra cualidad intrínseca de la entidad viviente. Prestar servicio es la eterna religión. ¿Me entienden? Nosotros, toda actividad que hacemos, toda energía que destinamos a un cierto proceso, a una cierta actividad, debemos saber y debemos elegir si esa actividad nos va a permitir evolucionar espiritualmente, nos va a permitir un crecimiento espiritual o nos va a generar muchas más
ataduras, muchos más apegos a la materia, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia de que Sanatana Dharma es nuestra cualidad intrínseca que viene con el alma espiritual. No es un designio de una circunstancia material específica de donde he tomado nacimiento, ¿no? En qué sociedad, en qué cultura, en qué religión, no. Sino que está hablando de una función que es más a mi propia entidad espiritual. Entonces, la fe en una religión específica puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. Entonces, este servir, que se dice en sánscrito, seva, tiene que ser de una forma incondicional. Y cuando tú realizas el servicio a Dios de una forma incondicional, puedes relacionarte con Él. Entonces, nosotros nos relacionamos con Dios y con el alma suprema a través del servicio. Entonces, el proceso de yoga, de conexión, el método de yoga de conexión que nosotros emprendamos, va a ser en medida de la actitud de servicio que tengamos nosotros hacia Dios, hacia la suprema personalidad de Dios. Y este servicio, cuando hagamos este servicio incondicional y honesto, es lo que nos va a dar la verdadera felicidad. Porque nuestro Sanatana Dharma es el realizar servicio. Eso no lo vas a cambiar por más que tú cambies de fe, de religión o de proceso. Siempre vas a servir. Sirves a tu comunidad, sirves al templo, sirves a Dios. Siempre uno está sirviendo. En cambio, si queremos no hacer esto y queremos buscar una felicidad independiente, no podremos ser felices. En verdad no es posible. Entonces, el dar, y en realidad eso es lo que nos dicen nuestras escrituras, nos dicen que el amor divino se convierte en amar, y amar es un verbo, es una acción. Y esa acción de amar es el servicio. Y es que comúnmente decimos, ¿no? O sea, un acto vale más que 1000 palabras, porque uno puede estar hablando todo lo que quiera del amor y puede estar definiendo en miles de conceptos y en miles de lenguas y en miles de tradiciones. Pero, ¿cuáles son los actos que me llevan a ser coherente con lo que predico? Entonces, eso es muy importante de entender, que el amor es servir. El amor es dar, constantemente dar de ti. Y el servir y el dar es lo que a ti te llena más, es lo que te satisface más. No hay algo más que te pueda dar más felicidad que el dar, que el servir. Entonces, en toda la tradición, si ustedes observan y hagan una investigación propia, en todas las religiones, en todos los procesos, en toda la vida de los santos, su mayor virtud es la de servir al prójimo, es la de servir al Dios. Y si analizamos a más profundidad, ese servicio que se hace al prójimo, a tu vecino, al de al lado, comienza tiene una raíz que es la de primero servir a Dios. Y solo por servir a Dios, tú puedes desarrollar el verdadero servicio al prójimo.
Porque cuando no está presente este primer concepto de yo quiero servir a Dios, no está presente, entonces el servicio que yo haga por el prójimo no va a ser desinteresado, va a ser para complacer mi propio ego y para que todos los demás digan, uy, qué bonita y qué bonita es la navita, mira cómo sirve. Porque yo quiero recibir el honor y el prestigio y el respeto para mí. Entonces, el servicio primero debe comenzar con mi servicio a Dios, con mi entrega personal a Dios. Primero iniciar con mis propias prácticas espirituales que me conecten con mi esencia espiritual a la esencia suprema. Entonces, esa es la primera conexión que yo tengo que hacer. Cuando haga esa primera conexión, entonces lo demás se va a dar naturalmente, porque Dios habita en el corazón de todas las entidades vivientes, no solamente de los seres humanos, también de los animales, de las plantas, en todo. Cuando yo sepa que mi conexión, es decir, que mi función intrínseca como alma espiritual es servir a Dios, me voy a conectar con su esencia y después voy a poder servir a todos los demás. Si yo evado este concepto de Dios, este concepto de mi conexión espiritual y simplemente me dedico a hacer un servicio sin esta parte, entonces es puro ego. Es puro ego porque me estoy sirviendo a mí. Porque me estoy complaciendo yo a través de ese servicio al prójimo, porque me hace feliz a mí, porque me gratifica a mí, es que sirvo al otro, porque quiero que además todos piensen que soy bien bonita. Entonces tengo un apego propio por mi propia gratificación sensorial. Entonces, el amor divino implica un servicio incondicional a Dios. Entonces, solo a través de eso es que tu servicio a los demás va a ser desinteresado y va a ser espiritual. Entonces, nuestra esencia de Sanatana Dharma nos lleva, perdón, se me ha desconectado esto. Entonces, nuestra conexión específica con el servicio es que nosotros inicialmente, dice las escrituras, este Sanatana Dharma, es que tenemos una conciencia pura. Originalmente nuestra conciencia es de Dios, es pura. Pero tiene este ejemplo de que cuando cae de esta agua de las nubes y toca la tierra, entonces se enturbia. Y esta contaminación de la conciencia es, digamos, que cuando entramos a este mundo material y nos contaminamos con todo lo que es materia, con todas las modalidades, humores de este mundo material. Y empezamos a identificarnos con la mente, con el cuerpo, surge el ego, surge todos estos apegos, ¿no? Entonces se contamina nuestra conciencia. Pero nuestra verdadera esencia es esa conciencia pura, es como esa agua y no pierde la característica, ¿no? El agua, su característica es siempre ser líquida. Puede que cambie con las circunstancias, así como en este caso puede que se haya enlodado o puede que esté congelada a ciertas temperaturas o puede ser que a otras temperaturas se evapore. Pero cuando cambian estas circunstancias, nuevamente el agua originalmente tiene esta cualidad de ser líquida. De la misma forma, nuestra conciencia se ha contaminado por ciertas circunstancias, pero que debemos volver a tener esa conciencia original de servicio.
Y en el Bhagavad Gita, que siempre les muestro, que espero puedan comprar este libro, que va a cambiar sus vidas y que si practican todo lo que dice aquí, se van a volver completamente felices, en verdad. Entonces, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 15.7, Krishna dice, Mamai Bamso Jiva Loke Jiva Bhutasanatanha Manasastanindriyani Prakriti Stani Karshati. Ese es un verso en sánscrito. ¿Qué dice? Mamai Bamsho. Quiere decir que nosotros, entidades vivientes, seres espirituales, somos partes y porciones de Dios. Pero que ahora en nuestro estado condicionado, Jiva Bhuta, o en este mundo condicionado, Jiva Loke, estamos contaminados, así como el agua que ha cambiado sus circunstancias y no está en su conciencia original. De la misma forma, nosotros no estamos en nuestra conciencia original en este momento. Estamos condicionados. ¿Condicionados por qué? Por manaha, la mente. Shastan Indriyani. ¿Qué quiere decir Shasta? Shasta quiere decir 6. Indriyani, sentidos. Los ojos, el habla, escuchar, el tocar, el gusto, son lo que nos condiciona dentro de esta creación material. Prakriti Stani, estamos aquí en esta creación material y además que estamos haciendo Karshati, nos estamos esforzando cada día en este mundo material. Entonces, dentro de este mundo condicionado, somos partes y porciones de Dios y entonces en cualidad nuestra conciencia es pura y esa conciencia pura quiere decir servir. Nuestra creación es para servir a esa entidad suprema y a través de ese servicio nosotros vamos a conectarnos con la fuente misma de felicidad. También en las escrituras del Vedanta Sutra tenemos un verso que dice Anandamayo Vyasat. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades vivientes, al igual que el Ser Supremo, están colmadas de conciencia y se hallan en busca de la felicidad. Y Krishna, este concepto de Dios, es la fuente de todo depósito y felicidad. Si nos relacionamos con Él en servicio, podremos ser felices eternamente. Entonces, el amor divino implica un servicio, seva. ¿Qué hago yo? No es solamente decir, sí, tú eres una esencia de amor, eres esencia en amor, pero ¿qué haces tú con eso? Ese amor tiene que ser una acción, tiene que ser una entrega, tiene que ser un compromiso, tiene que ser una determinación. Entonces, te relacionas en servicio. El amor divino se relaciona en servicio incondicional. Y a través de ese servicio nos vamos a relacionar eternamente con Dios porque es nuestra función como almas espirituales. Hemos entendido que no es solamente un conjunto de creencias que puede formarse una religión, sino que nuestra función eterna es la de servir. Entonces, amor divino, amor por Dios significa que tú sirves, le sirves con tu cuerpo, con tu mente y con tus palabras. Y no es una cosa fácil, para nada. A veces uno piensa, ay, no está haciendo vida espiritual, así, creo que está perdiendo su tiempo, está haciendo nada. Pero en realidad, cuando tú pones al servicio del amor divino tu mente, tus palabras y tu cuerpo, quiere decir que tú ya no estás para tu propia complacencia. Quiere decir que tú sacrificas tu ego, tu propia complacencia por el amor divino, en pro del amor divino. Haces servicio.
Y el servicio no siempre es algo que te guste a ti. O a veces el servicio no siempre trata de lo que me complace a mí, así voy a servir. No, a veces el servicio son momentos o etapas de purificación. Que porque tienes que servir, tienes que dejar atrás y de lado muchas cosas de tu ego. Entonces, amar o encontrar esa esencia del amor puro no es una cosa barata y no es una cosa simple. Entonces, vida espiritual quiere decir que tú empiezas a servir desde tu esencia. Entonces, dedicas tiempo y das energía a estas actividades. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque tu ego va a saltar. Tu ego se resiste y dice, no, a mí me complace esto y así debería serlo. Pero el amor divino pide otra cosa, pide un sacrificio. Entonces, en este sentido, nosotros nos relacionamos a través del servicio con Dios y con todos los demás. Y cuanto más servicio verdadero e incondicional podamos hacer, primero a Dios y después a todos los demás, a todas las entidades vivientes, más felices nos vamos a encontrar y más satisfechos nos vamos a encontrar. Y en cambio, cuando solamente pensamos en servirnos nosotros, nuestra conciencia se contrae y al contraerse nuestra conciencia entramos en depresión y en tristezas. Entonces, hay unas frases muy bonitas que alguna vez en la vida las he leído y que ahora me hacen mucho sentido. Por ejemplo, de este gran santo de San Agustín. Él decía, quien no sirve para vivir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aquel que no está viviendo para servir, en verdad no está viviendo. Entonces, esto es un llamado nuevamente a tu función intrínseca eterna como alma espiritual, que es la de servir, es el servicio. O también decía, haz el bien sin mirar a quién. O sea, tampoco es que yo voy a servir al que me cae bien, digamos, ¿no? Al que me ha sonreído. Porque también Jesús mismo decía, ¿no? Que no hay que el mayor bien no es amar a los que te aman, a tus amigos, sino es amar a tus enemigos. Entonces, el servir al amor divino implica una superación personal de tu mente, una emancipación completa, porque no está en el mayor placer que te cause a ti, sino en el mayor placer que le pueda causar a Dios. Entonces, no es fácil. Si mi servicio me complace a mí, es fácil, porque puedo elegir hacer algo que me guste a mí. Pero en cambio, el servir a Dios bajo todo lo que significa el amor divino es lo más difícil. Entonces, la vida espiritual es esforzarte por servir este amor divino, porque esa naturaleza intrínseca que tienes tú de servir no va a cambiar. Solo tienes que direccionar a dónde. ¿Cuál es el propósito objetivo último de la existencia? ¿Es servir a tu perrito o es servir a Dios? Y cuando tú estés conectado con esa fuente completa de felicidad que es Dios y que es Krishna, entonces tú automáticamente vas a sentir amor y vas a sentir júbilo y vas a sentir felicidad. Entonces,
Cuando estemos tristes, cuando estemos deprimidos o cuando pensemos o sintamos que nadie nos quiere, entonces es un momento para cuestionarnos ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Por qué no? ¿En qué me he estancado y por qué no estoy sirviendo más? Porque cuanto más sirves, más feliz te sientes. Entonces, como siempre vengo repitiendo, los santos han manifestado su vida y nos han mostrado, no para decirnos que mírenme cuán santo soy yo, no, para que adoptemos sus cualidades. Y si nos damos cuenta, todos ellos han estado en un servicio de cada segundo a Dios. No solo de 1 año, de 2 años o de 3 años. Toda su vida. Entonces, ¿por qué? Porque esa característica de Sanatana Dharma no va a cambiar. Existimos para servir. Y ese prema y ese amor extático, en las escrituras se dicen prema, ese amor extático por Dios, para despertar en nuestros corazones, solo es a través de un servicio y de una entrega total. Entonces, es momento de que reflexionemos y de que veamos cuánto de nosotros estamos dando en servicio, en entrega total. Cuánto de nosotros sacrificamos para servir. Entonces, el servir a Dios, tener una vida espiritual, no es fácil, no es una tarea barata. Requiere mucho compromiso y mucha superación de todas estas capas, de toda esta condensación que nos hace la mente, de celos, de egoísmo, de envidia, de competencia, de codicia. Es superar todo eso para servir al amor divino. Entonces, muchas gracias por su tiempo y termino con esta con esta frase tan hermosa que dice, si tu religión no te enseña a amar a Dios, entonces debes cambiarla. El verdadero concepto y la esencia de religión es amar a Dios. ¿Pero qué significa eso? Significa que tú debes superar todos estos anartas, se dice en sánscrito, todos estos obstáculos para en verdad comenzar a sentir. Porque si tú sigues en la plataforma de hago esto porque me complace a mí, eso no es vida espiritual. O si estás en la plataforma de estas mis prácticas espirituales me complacen a mí, tampoco eso es vida espiritual. Entonces la verdadera vida espiritual surge y nace cuando tú empiezas a sacrificar estos obstáculos, este ego, y empiezas a servir y rendirte incondicionalmente a Dios. Y solo así tú vas a poder hacer una verdadera conexión con la fuente de este placer. Vas a poder sentir así Ananda de verdad, felicidad espiritual. Y debemos empezar a hacerlo poco a poco. Entonces, espero que les haya gustado, les haya inspirado. Y si es así, por favor, compártanlo. Muchas personas se pueden beneficiar también de esto, de estas charlas, de este conocimiento que no es mío. Este conocimiento es de las escrituras ancestrales y de mi maestro espiritual. Entonces nos vemos en nuestra próxima charla. Namaste. Hare Krishna.